Desplazarse en la Ciudad de México consume mucho tiempo. En la oficina de taxis del aeropuerto, el jefe del servicio despachador considera que cada taxi requiere un promedio de 50 minutos para completar un servicio. De las bitácoras de 70 conductores se encuentra que requieren de 47.2 minutos con una desviación estándar de 18.9 minutos para lograrlo. Fijar alfa en 1% y probar la hipótesis. En este caso se está afirmando que se requiere de 50 minutos para completar un servicio. Dicha afirmación, que el promedio de servicio es de 50 minutos, se va a convertir en mi hipótesis nula. Por lo tanto, la hipótesis alternativa será lo que sea completamente diferente a lo anterior. Este es el paso 1 para resolver este problema de prueba de hipótesis. Importante anotar aquí nuestros datos. Se revisaron bitácoras de 70 conductores. Este es el tamaño de la muestra, 70. Se encontró un promedio de 47.2 minutos en dicha muestra y una desviación estándar muestral de 18.9 minutos. Además, se nos requiere que la prueba de hipótesis se haga con un nivel de significancia del 1%. En mi segundo paso, debo calcular el estadístico Z. En este caso es el promedio de la muestra menos el promedio que se establece en la hipótesis. Algunos autores usan mu subíndice H. Y aquí abajo debe de ir S sobre la raíz de n. Sustituyendo los datos, tendríamos que poner aquí el promedio muestral, 47.2, y le restaremos el promedio hipotético y dividiremos entre 18.9, que debe estar dividido entre la raíz cuadrada de 70. Haciendo operaciones, en la parte superior nos debe quedar un menos 2.8, mientras que en la parte inferior tenemos 18.9 entre la raíz de 70, que es 8.37. Es importante notar que aquí el signo menos surge porque este número 50 es más grande que 47.2. Entonces, al hacer la diferencia, 50 menos 47.2 nos da 2.8 y ponemos el signo de la cantidad que es mayor. Al hacer operaciones aquí, 18.9 entre 8.37, lo que obtengamos ahí es lo que va a dividir al menos 2.8. Entonces tendremos menos 1.23. Ahora, ¿qué implica estas hipótesis? Bueno,
yo debo de trabajar a un nivel de significancia del 1%. Y yo voy a rechazar mi hipótesis nula siempre y cuando yo me encuentre lejos del promedio esperado, ¿ok? O sea, yo voy a rechazar mi hipótesis nula en valores que estén muy alejados del promedio, que es 50. Aquí sería el promedio 50, ¿sí? Entonces, aquí se van a establecer en esta parte y en esta parte mis zonas de rechazo de la hipótesis nula. ¿Ok? Entonces, bueno, este 1% del nivel de significancia se va a repartir en estas dos zonas de rechazo. Aquí debo de tener entonces solo el 0.5%, o sea, aquí debe de haber el alfa sobre 2 igual a 0.5%. Equivalentemente de este lado debe de estar en esa región el 0.5%. Si tuviera aquí mi eje de z, que acá es el eje de x, la variable que se estaba midiendo, entonces debería de existir aquí un valor z crítico positivo, y acá en esta otra parte un valor z crítico pero con signo negativo, ¿sí? A partir de los cuales hacia arriba o hacia abajo tengo una zona de rechazo. Y obviamente esta parte de aquí, esta región de aquí, será mi zona de no rechazo. Lo voy a escribir aquí abajo, zona de no rechazo. Ok, ya está, zona de no rechazo. Perfecto. Entonces, si he repartido mi nivel de significancia, la mitad para acá y la mitad para acá, ¿qué área me queda aquí? Es lo que vamos a ver ahora. Lo que sabemos es que en una distribución normal, del promedio hacia arriba está el 50% de nuestras observaciones, o está el 50% del área bajo la curva. Del promedio para abajo ocurre lo mismo, está el 50% de nuestras observaciones, o el 50% de probabilidades, o el 50% del área bajo la curva. Si de aquí hacia arriba era el 50% y le quito el 0.5%, entonces lo que debe de haber aquí y acá, en estas zonas, debe ser de 49.5%. ¿Sí? Entonces, resumiendo esta parte, un alfa sobre 2 igual a 0.5% me conduce a tener un área de probabilidad aquí en esta parte de 49.5%, o sea 0.495 en términos de probabilidad. Esto sería 0.495 de probabilidad. Ok, y esta probabilidad corresponde a un número z de 2.575. Este número z
se debe de determinar de una tabla para valores de Z. Entonces, mis valores críticos deben de ser los siguientes: más menos 2.575. ¿Con esto qué estoy haciendo? Con todo esto que estoy considerando, a partir de aquí hasta aquí, lo que estoy construyendo en una tercera etapa, en un tercer paso, lo que estoy construyendo es mi regla de decisión. Vamos a movernos un poco para poder escribir mi regla de decisión. ¿Cómo determino qué debo de escribir como regla de decisión? Ok, he calculado mis valores críticos. Aquí va 2.575 y aquí va en esta parte menos 2.575. Entonces, a partir de aquí hacia arriba, esta es mi zona de rechazo, y a partir de aquí hacia abajo es mi zona de rechazo. Si mi valor Z calculado cae entre este intervalo, entonces no rechazo mi hipótesis nula. Si cae en este extremo o en este extremo, rechazo mi hipótesis nula. Es lo que voy a escribir a continuación. Y así me queda mi regla de decisión: no rechazar la hipótesis nula si Z calculado o calculada está entre más o menos 2.575. Rechazar en caso contrario. Z calculada fue este valor y el más menos 2.575 es el valor que se determinó. Perdón, corrijo. Este no es el valor Z calculado. Este es el Z crítico. Este es el Z crítico. El Z calculado es lo que teníamos acá arriba. Este de aquí. Menos 1.23. ¿Sí? Menos 1.23 está por aquí en esta zona. Es decir, menos 1.23 está entre menos 2.575 y más 2.575. Así que finalmente voy a escribir mi cuarta etapa. Mi cuarta etapa es la de interpretación y conclusiones. Z calculado está en la zona de no rechazo. Está entre estos valores críticos. La hipótesis nula no se rechaza. La hipótesis nula no se rechaza a 1% de significancia. Es decir, es cierto hasta 1% de significancia que se requieren de 50 minutos para completar un servicio de taxi en el aeropuerto de la Ciudad de México.